Bueno, en este momento lo que vamos a trabajar son las evaluaciones y preguntas. Dentro de lo que son las aulas virtuales, tenemos la posibilidad de incorporar como contenido una evaluación, pero siempre es recomendable primero crear las preguntas, que pueden servir para una evaluación en particular o también para evaluaciones futuras. Para este caso vamos a ir a administración y lo que vamos a hacer es ir a contenidos, clases, y en clases vamos a ir a preguntas. Bueno, en este momento nos aparecen que no hay preguntas definidas, entonces lo que vamos a hacer es agregar. Bien, en este primer cuadro de texto, fíjense que acá dice agregar preguntas. En este cuadro de texto lo que tenemos que hacer es ir agregando el enunciado de la pregunta. Entonces, nuestra pregunta es referida a la didáctica, es una disciplina científica. Revisamos siempre todos los errores que nos va a ir marcando el editor. Entonces, ¿dentro de qué categorías va a estar? Acá vamos a tener un listado para seleccionarlo cuando tengamos las distintas clases. Ahora solamente tenemos una sola categoría, que es la de inicio, entonces nos aparecerá esa. La dificultad que le queremos dar a esta pregunta, ¿sí? Entonces tenemos alto, medio, bajo, le voy a dejar en medio y le voy a agregar una etiqueta para poder encontrar las preguntas después. Esto referido a la didáctica, agrego, me aparece, y después tengo que seleccionar qué tipo, ¿sí?, de respuesta va a tener que dar el alumno. Si el alumno va a hacer una selección de opciones, si va a completar algún espacio o si va a relacionar conceptos. En este caso, yo voy a decidir que sea una selección de opciones. Entonces, mientras yo tengo tildado selección de opciones, me aparece el siguiente cuadro. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es decidir también si esta pregunta, la evaluación, va a ser de respuesta única o va a ser de respuesta múltiple. Si yo seleccionara, por ejemplo, en el tipo completar espacios, ¿sí?, me aparecería otro tipo de cuadro de texto donde yo voy a tener que escribir dejando los espacios, ¿sí? Y si yo eligiera, por ejemplo, relacionar conceptos, también me va cambiando, ¿sí? Filas, columnas para agregar, ¿sí? Dijimos que vamos a quedar en selección de opciones y que va a haber una respuesta única. Entonces voy a agregar y acá me tiene que abrir este cuadro de texto, ¿sí? Y me aparece un redondito donde yo puedo tildar en este margen. ¿Por qué? Porque una vez que yo creo estas respuestas, estas opciones, tengo que poner una opción que sea la correcta para que pueda el alumno obtener su calificación o por lo menos ver si contestó bien o no las preguntas. Entonces, una de las opciones, en este caso voy a jugar con esto de verdadero o falso, es verdadero. Una vez que yo creé, voy, botón listo, agrego otro porque al menos tengo que tener dos, falso, y botón listo. Voy a aplicar el verdadero, que es la respuesta correcta, y acá voy a escribir algo referente a la pregunta. La pregunta, el enunciado era: la didáctica es una disciplina científica. Esa es la explicación. Puedo ponerle un autor entre paréntesis. Bien, una vez que tengo todo completo los campos, ¿sí?, recordemos siempre que dentro de lo que es la administración del aula virtual,
todo aquello que me aparezca en negrita es obligatorio completar. Siempre no olvidar esto. Hemos creado una pregunta en este caso. Estamos guardando y nos tiene que aparecer este aviso que dice la pregunta ha sido cargada correctamente. Bien, ahora vamos a agregar otra pregunta referido a el objeto de estudio de la didáctica. Bien, vamos a seleccionar la categoría inicio, dificultad medio y vamos a etiquetarlo dentro de didáctica. Vamos a cambiar, en este caso vamos a elegir como tipo de pregunta completar espacios. Y vamos a escribir acá el objeto de estudio de la didáctica son los procesos de, y ahí lo que vamos a hacer, vamos a corregir los errores y vamos a agregar desde este botón que dice inserta espacio en blanco. Bien, ahí terminaría mi fragmento. Entonces lo que vamos a hacer es colocar las respuestas, las posibles respuestas. Entonces la verdadera serían los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a agregar otro, cultura y educación, y vamos a agregarle otro más, ciencia y conceptos. Vamos a tildar cuál es el correcto y vamos a hacer los aciertos mínimos. Tenemos que 1, ¿sí? Tenemos un espacio, bueno, que sea 1. Entonces, acá tenemos en opciones del espacio seleccionado, son qué va a seleccionar el alumno. Esto podemos moverlo para ir mezclándolo, lo podemos pasar al medio. Y después tenemos otras opciones comunes a todos los espacios, donde si tuviéramos muchos espacios, ¿sí? Y tuviéramos que elegir que de 3 espacios, al menos uno tenga que acertar el alumno para darle como correcta la respuesta, podemos colocar acá, ¿sí? Todas las opciones comunes a todos los espacios en blanco que vamos generando. En este caso dejamos como es de prueba solo uno y una explicación, que acá podemos agregar un fragmento del libro, del texto que le dimos como lectura obligatoria. Entonces solamente le voy a poner cuál sería la respuesta correcta. Entonces los procesos de enseñanza y aprendizaje son el objeto de estudio de la didáctica. Bien, y como siempre controlamos que esté todo y apretamos el botón guardar. Ahí nos estaría quedando guardada una nueva pregunta. Bien, acá tenemos ya 5 preguntas cargadas y lo que vamos a hacer ahora es a partir de estas preguntas empezar a generar la evaluación. Recordemos que estas preguntas podemos ir haciéndolas durante el cursado, entonces se nos facilita a la hora de armar la evaluación. Entonces ahora vamos a la pestaña de evaluación y nos aparece la leyenda de que no hay evaluaciones definidas. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a agregar. Una vez que nos aparece la pestaña de agregar evaluación, lo que vamos a hacer es colocarle un nombre. Vamos a completar todos los campos obligatorios. Un nombre, le vamos a pedir, le vamos a poner primera evaluación.
y en la descripción le vamos a poner didáctica, conceptos principales. Dentro de la categoría debemos seleccionar solamente la categoría que está habilitada, en este caso, que es la de inicio. Vamos a estar estado activado nuestra evaluación y procedemos al botón siguiente. Bien, una vez que ya guardamos la primera parte, lo que vamos a hacer ahora es nos abre otro campo, donde acá tenemos que seleccionar en qué condición va a estar nuestra evaluación, si va a estar abierta, si le ponemos una fecha de inicio y de cierre, o si la dejamos cerradas. Aparece nuestro nombre por defecto, que es la del propietario, que es el que tiene el permiso de carga y calificación de la evaluación, y un porcentaje de aprobación. Yo acá puedo cargar qué porcentaje de la evaluación, dependiendo de la cantidad de preguntas que yo habilite, va a servir para la aprobación, ¿sí? Que puede ser entre un 60 y un 70% del total del examen. Si va a tener un puntaje por pregunta o va a ser más general, ¿sí? En este caso sí quiero que tenga un puntaje por preguntas. El puntaje total me va a ir dando automáticamente a partir que cargue la cantidad de preguntas. Y otra opción que tenemos acá para completar es si las respuestas incorrectas restan al examen. En este caso yo le voy a poner que no, si no va a afectar al porcentaje de aprobación. Bien. Otra cuestión que debemos entender acá es elegir la estructura de la evaluación. En este caso dice, se debe asociar al menos una pregunta a la evaluación, pueden agregar preguntas existentes, crear nuevas preguntas para esta evaluación o bien agregar un conjunto de preguntas aleatorias. Lo que voy a hacer, porque yo ya recargué las preguntas, agregar preguntas aleatorias. Y en el título voy a poner didáctica, conceptos centrales. Una cantidad de preguntas, bueno, yo cargué 5, le voy a poner 5. ¿Y qué puntaje va a tener cada pregunta? ¿Sí? En este caso 10 puntos, de un total de la cantidad de preguntas, que va a ser 50. 5 preguntas serían 50 puntos. Etiquetas, voy a agregar la etiqueta, desde dónde lo va a tomar, es decir, en el sistema me va a buscar todas las preguntas que yo haya cargado y que haya etiquetado con la etiqueta didáctica, ¿sí? Me va a crear, voy a decidir acá qué tipo de dificultad va a tener esa respuesta, en este caso le voy a dejar con dificultad media, y qué tipo de preguntas voy a buscar dentro de lo que yo ya consideré como la cantidad el tipo de pregunta que va a hacer. Entonces yo cargué, por ejemplo, selección de opciones y de completar espacio. Una vez que tengo todo esto, solamente me resta por apretar el botón listo. Acá ya me aparecieron todas las preguntas, ¿sí? Que fui cargando: características de la didáctica, definición de didáctica para Feldman, la didáctica como disciplina científica, la didáctica se ocupa de los procesos, para Contreras la escuela es neutral. Bueno, esas son las preguntas que yo ya tenía cargadas. Ahora, ¿puedo agregar preguntas? Sí. ¿Qué preguntas puedo agregar? Una de selección de opciones, de completar espacios, de relacionar conceptos, un nombre, ¿sí? Le pongo una etiqueta y puedo seguir agregando. Es decir, a estas preguntas que yo cargué las puedo ir complejizando un poco más y puedo ir agregando otras, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo y considero que esto sería, digamos, lo más acertado para esta evaluación, bueno, aquí en opciones avanzadas lo que nos va a permitir hacer es colocar lo siguiente. Si va a registrar una calificación el alumno en la sección de calificaciones, ponemos que sí, y si no, la opción no. Si va a ser obligatoria la evaluación, si la liberación del examen, una vez que el alumno hizo el examen, la evaluación y desaprobó, si lo vamos a hacer de manera manual o de manera automática, cuántas veces va a poder ser liberado el examen, qué tiempo le vamos a dar, ¿sí? Para que el alumno pueda realizar esta selección de opciones. Yo les pondría 15 minutos solo para probar, un mail de realización, ¿sí?
solo cuando aprueba, nunca, cuando no aprueba, siempre. Si vamos a mezclar las preguntas, si el modo de preguntas van a ser todas juntas o una por vez, es decir, una vez que contesta una se le habilita la otra, que sería lo más lógico. Mostrar el listado de preguntas, ver el puntaje, ver la respuesta correcta y visualizar la nota. Entonces, este sería, digamos, lo que nosotros agregamos en opciones avanzadas a la evaluación. Recordamos esto una vez que cargamos todas las preguntas de la evaluación. Antes de cerrar y guardar la evaluación, desplegamos esta barra gris y ahí nos aparece para poder coordinar estas cuestiones. Luego vamos al botón guardar. Acá ya me guardó, se ha guardado correctamente. Bien, acá estoy como un usuario de alumno y lo que vamos a hacer es revisar el tema de la evaluación, como le va a aparecer a este alumno. En clases, primera evaluación, circulito rojo y le aparece así: didáctica, conceptos principales, puntajes de aprobación 35 puntos, que es el 70% de la evaluación, una duración de 15 minutos y las respuestas incorrectas no restan. Eso es el aviso que le da al alumno, pero ya le avisa que tiene 15 minutos de duración la evaluación. Entonces le aparece un cuadro en color rosa donde dice solicitud de confirmación. Dice: esta evaluación solo puede ser visualizada al momento de realizarla. Si tienes intenciones de realizarla, presiona aceptar para continuar. Es decir, que si el alumno quiere ingresar a ver nomás, pero no va a hacer la evaluación, si llegase a presionar el botón aceptar, entraría directamente a la evaluación y no tendría posibilidad de salir o de no hacer la evaluación en sí. Es decir, corre el riesgo de que al ingresar a la evaluación y no la haga, tenga desaprobada. Recuerden que en este caso lo que programamos es que el alumno no tenga una liberación automática de la evaluación al salir mal. Entonces va a tener que esperar la corrección del docente o la solicitud al docente de que le libere la evaluación para poder volverlo a hacer. Entonces, una vez que apretamos aceptar, ya empezamos con las preguntas y acá abajo ya me está apareciendo los minutos que me van quedando para realizar la evaluación. Entonces voy a hacer la evaluación. Fíjense que me va activando las preguntas a medida que voy tildando las respuestas. Voy a la siguiente. Hay una que tilde mal a propósito para ver como una opción. Vamos a hacerlo mal cultura y educación. Y esta sería mi última pregunta, así que no puedo volver a... Entonces, una vez que ya no me aparece en azul, significa que terminé mi evaluación y me sobraron 13 minutos. Voy a finalizar y me pregunta: ¿estás seguro que desea finalizar esta realización? Pongo aceptar y me tiro las respuestas y acá ya tengo el puntaje no aprobado, ¿sí? Entonces acá me va a tener que indicar en rojo las respuestas incorrectas. Están las que tilde mal, esta también está bien y esta está mal. Bien, así le aparece al alumno y también, bien, una vez que hacemos la evaluación, nos pone el cartelito de aviso acá en color gris, donde hay una calificación. Si nos vamos a la sección calificaciones, también nos aparecerá la nota, la calificación obtenida por la realización de la evaluación. En la observación ya nos avisa que la evaluación está no aprobada. Bien, así nos quedaría nuestra evaluación
dentro del aula desde la visión del alumno.